Lo que voy a contar no me hace sentir bien. Tampoco lo cuento por querer quedar como el bueno, porque si soy honesto, ni siquiera sé si hice lo correcto. Yo manejo taxi desde hace 22 años. Y cuando digo eso, no me refiero a manejar por app, ni de esos que traen su coche nuevo con aire bien frío y música bajita. No. Yo traigo un Tsuru viejo, con el asiento del copiloto ya hundido y el espejo lateral colgando con cinta. Trabajo de noche. Siempre ha sido así. Me acostumbré al calor del asfalto, a los borrachos, a las risas vacías y a las muchachas que se paran en las avenidas con esa mirada que uno aprende a respetar. Nunca me he metido con ellas. Yo las llevo, las traigo y ya. No pregunto, no juzgo. Pero si alguna está muy tomada o se ve mal, me espero a que entre al motel. O le digo que si quiere, la dejo en otro lado. Hay códigos en la calle y uno aprende a leerlos. Esto pasó hace poco más de un año, una madrugada de miércoles. Lloviznaba, esa lluvia sucia de ciudad que no refresca nada, nomás ensucia los cristales. Yo estaba estacionado por la zona del 5 de febrero, cerca de un Oxxo donde ellas suelen esperar. Vi a varias de las conocidas, la Güera, la Chilanga, la Luz, todas en sus lugares de siempre, pero más allá, casi pegada a la entrada de un callejón oscuro, estaba una que no había visto antes, muy joven, de las que uno ve y piensa, ¿qué hace aquí? Vestido rojo, corto, los brazos delgaditos, parada derechita, sin moverse, como si la hubieran dejado ahí. Al principio creí que solo estaba esperando a alguien, pero pasaron más de 20 minutos y no se movió. La Güera se acercó a mi carro para pedirme cigarro y le pregunté bajito, ¿y esa? Ella nomás me dijo, nueva, dice que viene del sur, que solo va a estar unas semanas. No pregunté más, me hice a un lado como siempre. A eso de las 3:15, la del vestido rojo se acercó a mi ventana. Habló bajito sin verme a los ojos. ¿Me puede llevar al motel Damián? Está por la calzada. Asentí y subió al asiento de atrás. No habló más, ni una palabra. Yo, por respeto, tampoco. Pero algo no estaba bien. Las manos le temblaban. Llevaba un suéter delgado doblado en las piernas, como si le diera pena que se le viera más de lo necesario. Llegamos al motel, y ahí fue donde todo me supo raro. En la entrada ya estaba un hombre esperándola. Traje oscuro, pelo engomado, apoyado en una camioneta negra sin placas. No dijo nada, nomás levantó la mano, como indicándole que bajara. Ella no se movía. Me miró por el retrovisor, no directo, pero como pidiendo algo, no sé. Finalmente bajó, caminó lento. Lo último que vi fue que el tipo le abrió la puerta y ella entró sin decir nada. Me quedé un rato ahí, como idiota, mirando cómo se cerraba la puerta. Luego me fui. No me tocaba a mí. Yo no sabía nada. Pero cuando uno lleva años manejando en la madrugada, sabe cuando algo no está bien. Volví a esa zona al día siguiente, igual a las 3:30, y ahí estaba ella de nuevo, pero ya no era la misma. El vestido estaba sucio, tenía una mancha en el hombro, el maquillaje corrido. Se subió a mi taxi sin decirme a dónde. Solo dijo, lléveme donde están las otras. La voz le salía bajita, como si tuviera dolor. Le miré los brazos por el espejo. Uno tenía un raspón. No me atreví a preguntarle nada, pero antes de bajarse, dijo algo que se me quedó clavado. Gracias por no dejarme ahí ayer más tiempo. Y se fue. No la vi más esa noche. Pensé en decirle algo a las otras, a Güera o a Chilanga, pero ¿qué les iba a decir? ¿Qué vi algo que ni siquiera sé si pasó? Pasaron unos días, 3, tal vez 4. No la volví a ver. Yo seguía con mi rutina. Las mismas calles, las mismas caras, las mismas muchachas que se suben con olor a perfume barato y bajan con mirada vacía. Una noche, por ahí de las 4, vi al mismo tipo de la camioneta negra, pero no traía la misma camioneta.
Ahora era un coche blanco, nuevo, sin placas también. Lo reconocí por cómo se paraba. No caminaba, se plantaba. Siempre bien vestido, siempre con el celular en la mano. Y nunca hablaba con las de siempre, solo con las nuevas. Lo vi varias veces más, siempre en zonas distintas, pero con el mismo patrón. Llevaba a las chicas más jóvenes, las que recién llegaban. Nunca las tomaba de donde estaban, sino que las esperaba en la esquina o se bajaba un poco antes, y ellas todas subían con cara de no querer. No gritaban, no pedían ayuda, solo subían. Yo no soy policía, no soy investigador. Soy un señor que maneja un Tsuru con el estéreo roto y un rosario colgado del retrovisor. Pero algo adentro de mí empezó a doler cada vez que lo veía, como si estuviera viendo algo que ya había pasado muchas veces, pero que nunca quise ver. Una noche volví a verla, la del vestido rojo. Estaba en la misma esquina, parada igual, derechita, pero ahora traía un suéter encima y los ojos bajos. Cuando la vi, me moví sin pensarlo. Fui directo hacia donde estaba. No me pidió carrera, ni hizo seña. Solo me vio y yo le abrí la puerta sin decir nada. Subió y dijo bajito: «No me tarde mucho, él va a pasar». Me le quedé viendo por el retrovisor. Tenía el labio partido, una cicatriz chiquita en el cuello, como si alguien le hubiera puesto algo caliente ahí. Le pregunté si quería ir a algún lugar seguro. Me dijo que no quería líos, que solo necesitaba llegar antes que él. Le ofrecí llevarla a otro lado, a una estación, a una iglesia, donde fuera. No me contestó. En eso, un coche se acercó, blanco, nuevecito, cristales polarizados. Ella lo vio y se puso rígida, como si la espalda se le congelara. El coche se paró a unos metros. No bajó nadie, solo se quedó ahí, con el motor encendido. La niña del vestido rojo, porque para mí siempre fue una niña, aunque no sé cuántos años tenía, se bajó sin decir palabra. Dio 3 pasos, pero antes de llegar al coche se detuvo. Yo ya tenía la mano en la puerta del carro. No sabía si salir o no. No sabía si estaba loco o si de verdad estaba viendo lo que creía que estaba viendo. Ella volteó hacia mí. No dijo nada. Solo me miró, y fue como si en esa mirada me dijera: «Haz algo, por favor», aunque tal vez solo me estaba pidiendo que no la mirara más. Me bajé. Caminé rápido hacia ella. Le toqué el brazo, suave, sin apretarla. Le dije en voz baja: «No tienes que subir si no quieres. Vámonos, yo te llevo donde tú digas». Ella no respondió. Se quedó parada. 1 segundo, 2, 3. El coche blanco no se movía, y entonces se soltó a llorar. No un llanto escandaloso, no gritó, no dijo palabras. Solo empezó a temblar, a sollozar bajito, como si se estuviera rompiendo por dentro. La llevé de regreso al taxi. Abrió la puerta sola. Se sentó en el asiento de atrás y cerró la puerta. No me dijo a dónde ir. Yo tampoco pregunté. Solo manejé. La dejé en un barrio lejos, en la periferia. Me pidió que la dejara en la esquina, que no me detuviera frente a la casa. Lo hice. Antes de bajar me dejó algo envuelto en un pañuelo, un billete de 20 pesos y un papelito. Decía: «Gracias por esperarme aquella noche». Nunca más la volví a ver. Pregunté por ella un par de veces con cuidado. Nadie me dio respuesta. Algunas decían que se había ido, otras que la vieron una última vez con otro tipo, en otro punto de la ciudad. No sé qué fue de ella. No sé si hice bien o si solo pospuse lo inevitable. A veces me despierto a las 3:30, sin razón. Miro el reloj y me viene su imagen, con ese vestido rojo, parada bajo la lluvia, sin moverse, como estatua. Me dan ganas de ir a buscarla, como si todavía pudiera hacer algo, pero no puedo. No soy su familia, no soy nadie, solo soy un taxista que estuvo ahí una noche y que por una vez no miró para otro lado.
No sé si la salvé, no sé si ella quería ser salvada. Tal vez solo interrumpí algo que ya estaba escrito, pero desde entonces, cada vez que veo a una chica nueva parada en la esquina, con su vestido ajustado y mirada ausente, siento lo mismo, un frío en el pecho. Y la voz adentro que me dice, haz algo aunque no te toque. Yo no soy una persona religiosa, al menos no como era antes, pero sí respeto mucho la fe. Lo que voy a contar no es una crítica, es una experiencia, algo que viví hace casi 5 años y que todavía me acompaña cada vez que escucho una oración en voz baja o cuando paso frente a una capilla vacía. Fui a un retiro espiritual por invitación de un amigo. Se llamaba Mateo. Él estaba pasando por un momento difícil y me pidió que lo acompañara. No era obligatorio participar de todo, me dijo. Es solo para desconectar un poco, me prometió. El retiro era en un monasterio viejo, a unas 3 horas de San Luis Potosí, en un pueblo que ni aparece bien marcado en el mapa. Llegamos un viernes por la tarde. Éramos como unas 10 personas, de edades distintas. Gente tranquila, callada. Al bajar del auto, lo primero que noté fue el silencio. No era ese silencio de campo, de naturaleza. Era otro tipo, como si el lugar estuviera esperando a que nos fuéramos. Nos recibió un padre muy anciano, el padre Manuel. Se movía lento con un bastón, pero hablaba con claridad. Al lado de él estaba una mujer vestida con el hábito completo. Era una monja. Delgadísima, piel muy blanca, ojos clavados al frente. Nunca nos dijo su nombre. Solo después supe que se llamaba hermana Antonia. No habló, ni una palabra. Solo hizo una pequeña reverencia con la cabeza y nos miró a todos como si ya nos conociera. No sonrió. Tampoco parecía molesta. Más bien indiferente, como si estuviera viendo a través de nosotros. Esa noche, después de la cena y las oraciones, cada uno se fue a su cuarto. Nos advirtieron que el monasterio tenía zonas antiguas que estaban cerradas y que por respeto no saliéramos de nuestras habitaciones después de las 11. Mateo me dijo en broma que eso era para que no se salieran los fantasmas. Le sonreí, pero algo en mí no lo encontró gracioso. A eso de las 2 de la mañana, escuché pasos, muy suaves, arrastrados. Al principio pensé que era alguno de los otros participantes y no le di importancia, pero los pasos se detenían justo frente a cada puerta, uno por uno, como si alguien se detuviera a escuchar. Después los pasos siguieron, hasta que se fueron. No me atreví a salir. Al día siguiente, durante la caminata al amanecer, comenté con Mateo que había escuchado a alguien rondando los cuartos. Él me miró raro y dijo, yo también. Pensé que era parte del retiro. Nadie más pareció haber escuchado nada. En la hora del rezo, en la capilla, la hermana Antonia pasó lentamente entre las bancas. Nunca se sentó, nunca cerró los ojos. Solo caminaba, observando. Yo me sentía incómodo con su presencia, pero traté de no pensar mal. Al fin y al cabo, era una monja. ¿Qué peligro podía representar? Después del almuerzo, uno de los hombres del grupo, un tipo joven llamado Gabriel, me preguntó si ya había visto la habitación de la hermana. Le dije que no. Me dijo que estaba en un pasillo al fondo, cerca del ala cerrada del monasterio, esa zona que supuestamente nadie debía usar. Lo raro, me dijo, es que la puerta de su cuarto tenía 2 cadenas, una por dentro y otra por fuera. No entendimos. ¿Para qué encerrar a alguien por ambos lados? Esa noche, el ambiente estaba más tenso. Durante la cena, Gabriel apenas habló. Se veía pálido. Cuando el padre Manuel le preguntó si se sentía bien, él solo dijo que estaba cansado. Luego, al subir a los cuartos, me tocó ver algo que no voy a olvidar.
La hermana Antonia estaba parada frente a la puerta del cuarto de Gabriel. Tenía la mano levantada, como si estuviera bendiciéndolo, pero su otra mano tocaba la pared y sus labios se movían, pero no se oía nada, nada, ni una sola palabra. Era como si estuviera orando en silencio, pero sin emitir sonido alguno. Me quedé mirándola desde el pasillo y por un instante, sin mover la cabeza, giró los ojos hacia mí. Me metí al cuarto de inmediato. A las 6 de la mañana siguiente, Gabriel ya se estaba yendo. No desayunó, no se despidió de nadie. Yo lo vi meter su maleta al coche y lo seguí afuera, con la excusa de despedirme. Le pregunté qué había pasado. No respondió. Solo me miró con cara de terror y se llevó el dedo índice a los labios, en señal de silencio. Antes de subir al auto, se acercó y me susurró algo. ¿Tú también la viste en tu puerta? No supe qué responder. Lo que pasó esa noche fue peor. Mateo se quedó orando en la capilla hasta tarde. Yo estaba en mi cuarto, sin poder dormir. Cerré la puerta con seguro, empujé una silla contra la manija. Algo me decía que no estaba solo. A eso de la 1:30, escuché pasos otra vez. El mismo patrón. Se detenían frente a cada puerta. Esta vez vinieron más rápido, más seguros. Se detuvieron en la mía. Silencio. No tocan, no intentan entrar. Solo esperan. Pasaron como 3 minutos eternos. Luego se fueron. Me levanté, sudando frío. Necesitaba ver a alguien. Bajé con cuidado hasta la capilla, esperando encontrar a Mateo. Y lo encontré, sí, pero no estaba solo. La hermana Antonia estaba de pie detrás de él, con la mano en su hombro. No decía nada, ni él la veía. Él seguía orando con los ojos cerrados. Cuando me vio, ella me miró directamente, y ahí sí me habló. Pero no fue con la boca, fue con la voz directa en mi oído, como si me lo hubieran metido dentro de la cabeza. Los que ven no siempre deben hablar. Yo no me acerqué. Me quedé ahí parado, a unos metros de la puerta de la capilla, viendo a la hermana Antonia con la mano en el hombro de Mateo. Él seguía orando, como si no sintiera nada, pero yo sí. El aire estaba helado, denso. Me faltaba el aliento. Y aunque no escuché su voz con los oídos, entendí perfectamente lo que me dijo. Los que ven no siempre deben hablar. No fue una amenaza, no fue un consejo, fue una advertencia, seca, directa. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Cuando parpadeé, ella ya no estaba. Mateo seguía con la cabeza inclinada, murmurando oraciones. Me acerqué a él y le dije que ya era tarde, que subiéramos. Me respondió que ya iba. Le pregunté si había visto a la hermana Antonia. Me dijo que no, que nadie más estaba ahí. No insistí. Me subí a mi cuarto. Cerré de nuevo con seguro. Esa noche no dormí. A las 6 de la mañana, durante la oración final del retiro, el padre Manuel agradeció nuestra presencia. La hermana Antonia no apareció. Cuando pregunté discretamente por ella, el padre solo me miró con una cara que no supe leer y me dijo: ella cumple con sus promesas. No siempre está visible. Después del desayuno, antes de subir al coche, volví a entrar a la capilla. No sé por qué. Tal vez por impulso. Estaba vacía, con ese olor viejo a madera y cera. Y ahí fue donde vi algo que me congeló. Sobre el banco donde Mateo había estado rezando la noche anterior, había un pequeño objeto metálico. Una medallita antigua, ovalada, sucia por el tiempo. La tomé sin pensar. Era ligera, fría. Al darle la vuelta, leí algo grabado a mano. Hermana Antonia, 1912, plus 2016. No entendí. Salí corriendo a buscar al padre Manuel. Lo encontré cerrando una de las habitaciones. Le enseñé la medalla. Me miró en silencio. Y lo único que me dijo fue: ella murió hace 7 años. Pero sus votos fueron eternos.
No supe qué hacer. Le devolví la medalla y me fui. Han pasado casi 5 años desde eso. Mateo nunca volvió a hablar del retiro. De hecho, poco después se distanció. A veces le escribo, pero responde con frases cortas, como si no quisiera retomar el tema. Yo tampoco cuento esto seguido. Me cuesta. No es por miedo a que no me crean, es otra cosa. Es porque siento que cada vez que lo recuerdo, ese silencio del monasterio vuelve conmigo. Esa sensación de que no fui solo testigo de algo, sino parte de un ritual que nunca me explicaron. He pensado muchas veces en si todo fue una confusión. Tal vez la hermana Antonia era alguien viva, con un permiso especial, no lo sé. Tal vez lo de la medalla fue una coincidencia. Tal vez Gabriel tenía otros motivos para irse tan pálido esa mañana. Tal vez. Pero hay cosas que no se pueden torcer, como los pasos frente a mi puerta, como la voz en mi oído, como ese frío que sentí en el hombro cuando me tocó, y como esa mirada. No era la mirada de una monja, no era la mirada de una persona que quiere ayudarte, era la mirada de alguien que está esperando algo de ti. Aunque tú no sepas qué, a veces sueño con ese pasillo, con las cadenas en la puerta de su habitación, con su figura parada frente a mí, con la mano alzada, en silencio. Y lo peor es que, en el fondo, hay una parte de mí que piensa que, cuando muera, ella va a estar ahí, esperando. No tengo intención de convencer a nadie, solo necesitaba contarlo, sacarlo de mí y decir esto último: no rechaces una bendición, pero tampoco la aceptes con los ojos cerrados, porque no todas las manos que se alzan en nombre de la fe quieren salvarte. Algunas solo quieren que te calles. No fue desde el primer día. Me mudé a este departamento en Tepic hace 3 meses, más por necesidad que por gusto. Es un edificio viejo, de esos que ya huelen a humedad aunque abras todas las ventanas. Pero estaba dentro de mi presupuesto y al menos es tranquilo. Me conformé. Lo único que no me gustó desde el inicio fue ese espejo largo en el fondo del pasillo. Está pegado a la pared, de lado a lado, como si alguna vez ese pasillo hubiera sido más importante de lo que es ahora. No sé por qué alguien pondría un espejo ahí, justo frente a donde caminas para ir al baño o a la cocina, pero como no lo podía quitar, decidí ignorarlo, o al menos intentarlo. La primera semana fue normal. Me la pasé limpiando, acomodando cajas, instalando cortinas. Dormía rendida, pero ya en la segunda empecé a notar una incomodidad rara. No miedo, sino esa sensación de que algo no cuadra, como cuando entras a un cuarto y te das cuenta de que alguien estuvo ahí, aunque no hay nadie. Empecé a evitar mirar el espejo directamente, no porque viera algo, sino porque no quería ver nada, ¿me entiendes? Es ese tipo de evitación tonta, como cuando caminas más rápido porque no quieres pensar en lo que está detrás de ti. Una noche me levanté al baño y pasé por el pasillo con las luces apagadas, como siempre. En el reflejo del espejo, me pareció ver una figura parada cerca de la puerta de la cocina. Alta, flaca, con el cabello recogido. Estaba de lado, fija. Me detuve, y ahí es donde empieza todo, porque cuando volteé hacia la cocina, no había nadie. Pensé que era una sombra, una ilusión, no sé. Seguí mi camino, pero esa imagen se quedó. No era exactamente miedo, era otra cosa, un desacomodo. Como si el espejo hubiera reflejado algo que no debía. No lo comenté con nadie, me pareció ridículo. Además, vivo sola, no tengo a quien decírselo. Así que me dije que era mi mente cansada. Pero volvió a pasar. No todas las noches, pero sí las suficientes como para saber que no era casualidad. Siempre en la oscuridad,
siempre de reojo, la figura, la silueta, parada. No se movía, no hacía nada, solo estaba. Intenté cubrir el espejo con una sábana. No fue fácil, porque es enorme y está pegado, pero logré sujetarla con cinta. A la mañana siguiente, la sábana estaba en el suelo. Pensé que la cinta se había despegado. Volví a ponerla. Lo mismo. Una noche, cansada, la dejé en el suelo. Me dije, ni modo, no voy a pelear con un pedazo de vidrio. Pero ya no era solo el espejo, era el ambiente. Como si ese espacio entre el espejo y la cocina se volviera más denso por las noches. A veces creía escuchar pequeños golpecitos, como si algo se apoyara del otro lado de la pared. Pero no investigaba, solo subía el volumen del celular y trataba de dormir. Una madrugada, sin querer, pasé con la pantalla del celular encendida. No me di cuenta de que el reflejo estaba iluminado hasta que vi otra vez esa figura, parada, inmóvil, viéndome sin verme. Volteé directo al pasillo, nada, oscuridad normal, y ahí sí me congelé, porque esta vez no fue de reojo. La vi completa en el reflejo, sólida, alta, como una mujer delgada, con el cuello ligeramente inclinado, como si esperara algo, pero no había nadie frente a mí. No te puedo explicar el nivel de disonancia que eso genera, porque tus ojos están viendo una cosa, pero tu cerebro te grita que no es posible. Me quedé ahí, parada en medio del pasillo, sin moverme. El celular en la mano, el corazón en la garganta. Después de eso, no volví a mirar al espejo. Pasaba directo, sin pensar, mirando al piso, como quien decide que ignorar es más fácil que entender. Pero igual la sentía. No sé si me explico. Sentía que estaba ahí, incluso cuando no la veía. Y no hacía nada. No hablaba. No caminaba. Solo me esperaba. No me atreví a contarlo en el trabajo. Tampoco a mis hermanas. ¿Qué iba a decir? Hay una figura que solo veo en el espejo del pasillo cuando está oscuro, pero si volteo, no hay nada. Suena a locura. Así que lo intenté todo. Dormí en el sofá, acomodé los muebles de forma distinta, compré una lámpara que dejé encendida toda la noche, pero no funcionaba, porque la figura solo aparecía cuando no la buscaba, cuando yo pasaba sin querer, cuando no estaba pendiente. Eso es lo que más me desespera. No puedo controlarla, y creo que ahí está el verdadero terror. No te voy a mentir. Hubo noches en las que despertaba sudando, sin saber por qué. No tenía pesadillas, no escuchaba ruidos, no había puertas abiertas, pero despertaba con esa presión en el pecho. No era miedo, era algo más silencioso, como si algo me estuviera esperando allá afuera, como si el pasillo ya no fuera parte de mi casa. Después de un tiempo, empecé a cambiar ciertas rutinas. Cerraba la puerta del baño. Apagaba todas las luces desde el cuarto, usando el celular como linterna para no tener que cruzar ese maldito pasillo a oscuras. Empecé a evitar tomar agua antes de dormir para no tener que levantarme. Cosas pequeñas que uno hace sin admitir que tiene miedo. Una noche me harté, no de la figura, de mí misma. Estaba cansada de vivir con esa tensión callada. Así que tomé una decisión que me costó 2 días reunir valor para hacer: dejar el celular grabando toda la noche, apuntando al espejo. Lo dejé cargando en el piso, con la cámara frontal activada, la habitación oscura, como siempre, y me fui a dormir. No pude pegar el ojo, me despertaba a cada rato, esperando no escuchar nada, no ver nada, pero lo hice. Grabé. La mañana siguiente me temblaban las manos cuando levanté el celular. Tardé 3 horas en decidirme a ver el video, y lo que vi no fue claro, no fue una imagen nítida, no hubo un momento de terror de película. Fue peor, la cámara grabó casi 7 horas, y en varios tramos algo estaba ahí. No se veía bien, era como una mancha más oscura que el resto del pasillo. Estaba justo en el reflejo, donde usualmente me parecía verla, pero no era mi sombra, no era la forma de nada que tuviera en casa.
No coincidía con ninguna silla, lámpara, nada. Lo más perturbador no fue que estuviera ahí, fue que no se movía en ningún momento, desde que apareció hasta que desapareció con la luz de la mañana, fija, vertical, levemente inclinada hacia un lado, como si escuchara. Apagué el video y no volví a verlo. Ni lo mostré a nadie, ni lo guardé. Lo borré. No por miedo a que lo vieran, sino porque me convencí de que tener esa evidencia me haría más daño que bien. Desde entonces, no miro al espejo. Paso por el pasillo como si no estuviera. Ya ni siquiera intento evitarla. Solo la asumo. Es como si ella supiera eso. Como si esperara que yo pasara. No para asustarme ni para hacerme nada, sino simplemente para que yo sepa que está. Y eso es lo que no me deja tranquila, porque cuando algo te quiere hacer daño, al menos te da una pista. Pero cuando algo solo te observa, sin apuro, sin contacto, sin urgencia, eso se queda contigo, te acompaña, no necesita tocarte para romperte. A veces creo que el espejo no refleja lo que tengo delante, sino lo que tengo dentro, mis miedos, mis vacíos. O algo más viejo que yo que ya estaba ahí antes y que encontró en mí una rutina cómoda para seguir existiendo. No le tengo miedo a que me haga algo. Le tengo miedo a que nunca se vaya. No se ha movido, no ha hablado, no ha hecho nada, pero sigue ahí. Y cada vez que paso por ese pasillo, con los ojos en el suelo y la espalda tensa, sé, no creo, sé que está mirándome. Y lo peor es que a veces siento que sonríe. Yo no soy de las que se sugestionan fácil, de verdad te lo digo. He vivido sola desde hace 2 años y aunque al principio me costó acostumbrarme al silencio, encontré mi forma. Siempre dejo la tele encendida por las noches. No es por miedo ni nada, simplemente se siente menos vacío. Me gusta poner esos canales de música ambiental, los que pasan paisajes con sonidos suaves, como lluvia o piano. Mi sala es pequeña, pero cómoda. Tengo un sofá café de esos que crujen cuando uno se sienta mal y una televisión ya vieja, de esas planas pero pesadas que tardan en encender. Al fondo está la cocina, abierta, y desde donde duermo en el sofá puedo ver todo. No tengo cuarto. El colchón lo dejé para visitas. Mi espacio es el sillón y la tele. No sé en qué momento empezó. A veces las cosas no tienen un principio claro. Solo recuerdo una madrugada en que abrí los ojos por el volumen. Un noticiero estaba sonando fuerte, con luces cambiando de color. Me molestó porque yo sabía que había dejado el canal de siempre. Pensé que quizá me moví dormida y presioné el control con el brazo. No le di importancia, pero pasó otra vez. Y luego otra. Siempre entre las 3 y las 3:30. Nunca antes. Nunca después. Como si fuera una rutina. Me despertaba con la tele mostrando cosas diferentes. Películas viejas en blanco y negro, un programa de cocina muy antiguo o una pantalla llena de estática. Un día revisé las pilas del control. Las cambié por unas nuevas. Luego desconecté el Wi-Fi por si era alguna señal rara. Incluso revisé si tenía activada alguna función automática. Pero no encontré nada. Lo dejé pasar. Hasta que una noche el control apareció en el suelo. Eso me pareció raro porque yo siempre lo dejo en la repisa, a un lado de la lámpara. Estaba boca abajo y cuando lo levanté noté que el botón de volver estaba hundido. No flojo, no suelto, hundido, como si alguien lo hubiera presionado con fuerza. Lo solté y volvió a su lugar. Ahí fue cuando empecé a poner atención. Comencé a anotar en una libreta cada vez que pasaba algo. La hora, el canal que aparecía, si había algo en el volumen. Al principio eran cambios aislados,
Pero en una semana ya eran casi diarios, siempre entre 3 y 3:30. Una noche incluso fue a las 3:11 y otra a las 3:29, nunca igual, pero siempre en ese rango. Y no solo cambiaba de canal, a veces el volumen subía solo, otras se ponía en silencio pero con la pantalla encendida. Una vez apareció un canal con personas bailando en cámara lenta. Se veía tan fuera de lugar, como si la tele estuviera pescando señales que no debía. Yo no quería sonar loca, no se lo conté a nadie, ni a mi hermana. Me daba pena, la verdad. No quería que pensaran que estaba mal por vivir sola tanto tiempo, pero llegó un punto en que decidí apagar la televisión del todo. La desconecté de la corriente. Guardé el control remoto en una gaveta de la cocina y me acosté sin sonido. Fue la primera vez en meses que intenté dormir en completo silencio. Y aún así, me desperté a las 3:20. No por ruidos, no por luces. Me desperté porque sentí que alguien me estaba mirando. Y cuando abrí los ojos, la pantalla de la televisión estaba encendida, blanca, sin canal, sin sonido, solo luz. Me quedé sentada. La tele no tenía por qué estar encendida. No estaba conectada. Fui a la cocina, abrí la gaveta. El control seguía ahí, cerrado, intacto. Te juro que no supe qué hacer esa noche. Me senté en el sofá, frente a esa luz blanca. No parpadeaba, no hacía ruido, solo estaba ahí, como si fuera una puerta abierta a algo que no debía ver. Pensé en desenchufar otra vez, pero ya lo estaba. Así que solo la apagué con el botón trasero, ese que casi nunca se usa. Volvió a apagarse lentamente, como si le costara. Desde entonces ya no dormía. Me acostaba con miedo de lo que iba a pasar. Me repetía que debía haber una explicación, que quizá estaba soñando todo, que era mi cabeza jugando conmigo, pero cada noche el mismo patrón. Una de esas madrugadas fui al baño y al regresar pasé frente a la tele apagada. Estaba todo oscuro y el único reflejo era el mío en la pantalla, pero vi algo que me hizo detenerme. No sabría decirte qué fue. No era claro, no era una figura definida. Fue como si por un segundo hubiera algo más reflejado justo detrás de mí. No una persona, no una cara, pero una forma, como una presencia que se refleja solo cuando tú no la estás viendo directamente. Me congelé. No volví a moverme hasta que amaneció. Después de eso, empecé a dormir menos. Me acostaba con la tele encendida de nuevo, pero ahora con un solo canal, uno de noticias 24 horas. No lo cambiaba, no me movía. A veces incluso dejaba el control dentro de una caja cerrada, solo para comprobar que no había forma de presionarlo. Aún así, la tele seguía cambiando sola. Una noche me dije, voy a grabar. No tenía cámara de seguridad ni nada, así que coloqué mi celular apuntando hacia la sala con la cámara activada y el cargador conectado. Lo dejé en modo avión para que no se apagara por alguna llamada. Lo puse detrás de un florero casi oculto, mirando directo hacia la tele. Esa noche me costó mucho dormir, pero lo logré. Y lo más raro es que no pasó nada. Nada. La televisión nunca cambió de canal. No se encendió sola. Todo quedó como lo dejé. Pensé que quizá ya había pasado, que había sido mi estrés, mi cabeza jugando sucio. Pero cuando revisé el video al día siguiente, justo a las 3:16 AM, la pantalla se encendió, sin sonido, y después de unos segundos cambió sola de canal. Pasó por uno religioso, luego por uno de concursos muy viejos, y al final quedó en una pantalla azul con una franja negra al centro, sin logos, sin letras. Lo que me heló fue lo que pasó después. En el reflejo de la pantalla se ve el respaldo de mi sofá, y en un momento se nota claramente cómo el respaldo se hunde, como si alguien se sentara. El sofá se mueve, no mucho, pero se mueve. Yo no estaba ahí, no hay nadie.
Nadie cruza, nadie entra, nadie sale. Solo ese movimiento, solo ese hundimiento. Me quedé sentada horas mirando esa parte, volviendo atrás, pausando. Yo conozco ese sofá, sé cómo suena, sé cómo reacciona cuando alguien se sienta de golpe o de lado. Y eso no lo hizo el viento, no lo hizo una vibración. Fue peso real. Borré el video. No me atreví a enviárselo a nadie. Desde entonces, dormir se volvió imposible. Una noche me dormí en la sala sin querer. Me había quedado viendo un documental y desperté con la televisión mostrando una entrevista. Una mujer hablaba directamente a la cámara, como en un programa de los años 90. No decía su nombre, no había subtítulos, no parecía parte del canal que yo había dejado. La mujer tenía el cabello oscuro, suelto, y una blusa parecida a una que yo tenía hace años. Lo raro fue cómo me miraba, no a la cámara, a mí. Era esa clase de mirada que uno siente. No es actuación, no es dirección de cámaras. Era una mujer viendo a través de la pantalla. Justo antes de que cortaran la imagen, dijo: ¿Qué estás esperando? Así, tranquilo. Como si me conociera, como si me hablara. No me moví por media hora. Sentía que si me levantaba, algo iba a pasar. Apagué la televisión con el botón trasero. Me fui al baño a mojarme la cara, a respirar, y me prometí que no iba a volver a encenderla por la noche. No más, aunque no pudiera dormir. Pero ese tipo de promesas se rompen solas. La noche siguiente no aguanté. La encendí. Puse un canal de cocina, bajé el volumen, dejé el control remoto dentro de la alacena junto con unas bolsas de arroz y me quedé ahí, sentada, sin moverme, esperando. A las 3:22 la pantalla parpadeó. Cambió de canal 2 veces. Terminé viendo una señal de prueba con líneas de colores y un pitido muy bajo, casi imperceptible. No era fuerte, pero era molesto. Como si lo hubieran puesto ahí no para informar, sino para incomodar. Miré hacia el control. Fui a la cocina, la gaveta estaba cerrada. El control seguía dentro. Entonces lo escuché, no fue un ruido fuerte, fue el crujido del sofá. Ese sonido específico de cuando alguien se sienta de lado sin mucho cuidado. Volteé, no vi nada, pero lo sentí. Era como si el aire hubiera cambiado de peso. Como si algo estuviera ahí conmigo, pero sin querer llamar la atención, solo observando. Me senté de nuevo, lenta, y te juro, por un momento, sentí que no estaba sola en mi propia sala. Miré la televisión. La imagen se congeló y por un segundo, solo uno, vi una figura de espalda reflejada en la pantalla, sentada junto a mí. Parpadeé. Ya no estaba. Desde esa noche no he vuelto a intentar apagar la televisión. Ahora solo veo ciertos canales que no cambian, que no muestran señales raras. Sigo durmiendo en el sofá. Sigo dejando el control lo más lejos posible. A veces lo encuentro en el suelo. A veces los canales cambian, pero ya no lo anoto. Ya no quiero pruebas. Ya no quiero entender. Solo quiero que pare. Hay noches en que me despierto antes de la hora, como si mi cuerpo supiera. Me despierto en silencio y espero. A veces no pasa nada, otras veces sí. Nunca volví a ver a la mujer de la entrevista, pero hay algo en mí que siente que esa frase, ¿qué estás esperando?, no fue solo casualidad. Era una pregunta real y me da miedo pensar que algún día la respuesta va a salir de mí. Dicen que todo tiene una explicación lógica, que es el control, la señal o que yo misma lo hago dormida. Pero yo sé cuando algo ya no es casual. Y esto no es casual. Esto es alguien más viendo conmigo.